Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Los amigos de Lutero, sabedores del prejuicio y de la enemistad contra él, temían que ni aun el salvoconducto fuese respetado y le aconsejaban que no hiciera peligrar su vida. Pero él replicó: los papistas no deseaban que yo fuese a Worms, pero sí mi condenación y mi muerte. No importa. Rueguen, no por mí, sino por la palabra de Dios. Cristo me dará su espíritu para vencer a esos ministros del error. Yo los desprecio durante mi vida, y triunfaré de ellos con mi muerte. En Worms se agitan para obligarme a que me retracte, y aquí cuál será mi retractación. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo, ahora digo que es el adversario de nuestro Señor y el apóstol del diablo. Lutero no iba a emprender solo su viaje. Además del mensajero imperial, se decidieron a acompañarlo 3 de sus más fieles amigos. Melanchthon deseaba ardientemente unirse a ellos. Su corazón estaba unido con el de Lutero y se desvivía por seguirlo, aun hasta la prisión y la muerte. Pero sus ruegos fueron inútiles. Si Lutero perecía, las esperanzas de la Reforma quedarían cifradas en los esfuerzos de su joven colaborador. Al despedirse de él, le dijo el reformador: si yo no vuelvo y mis enemigos me matan, no ceses de enseñar la verdad y permanecer firme en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, mi muerte será de escasa consecuencia. Así salieron de Wittenberg el reformador y su acompañante. En Erfurt, Lutero fue recibido con honores. Deseaban oírle predicar. Esto le estaba prohibido, pero aún así subió al púlpito. Habló a la vasta concurrencia de las palabras de Cristo. La paz sea con ustedes. Filósofos, doctores y escritores han intentado enseñar a los hombres el camino para obtener la vida eterna, y no han tenido éxito. Yo se los diré ahora. Dios resucitó a un hombre, al Señor Jesucristo, para poder destruir a la muerte, extirpar el pecado y cerrar las puertas del infierno. He aquí la obra de salvación. Jesucristo venció. Esta es la gozosa nueva. Y somos salvos por su obra, y no por las nuestras. Nuestro Señor Jesucristo dice: la paz sea con ustedes, contemplen mis manos, es decir, mira, hombre, soy yo. Yo solo soy quien he borrado tus pecados y te he rescatado, por eso tienes ahora la paz, dice el Señor. La gente escuchaba embelesada. Cristo fue ensalzado ante ellos por encima de papas, legados, emperadores y reyes. El reformador prosiguió su viaje siendo agasajado en todas partes y considerado con gran interés. Una multitud ansiosa se apiñaba a su alrededor y voces amigas le advertían del propósito de los romanistas. Algunos le decían: te harán morir en la hoguera y reducirán tu cuerpo a cenizas como lo hicieron con Juan Hus. Lutero contestaba: aun cuando encendiesen un fuego que se extendiera desde Worms hasta Wittenberg y sus llamas se elevaran hasta el cielo, lo atravesaría en el nombre del Señor. Compareceré ante ellos, entraré en la boca de ese behemoth, romperé sus dientes y confesaré a nuestro Señor Jesucristo. Las noticias de que se aproximaba Worms crearon una gran conmoción. Sus amigos temblaron por su seguridad, sus enemigos temieron por el éxito de su causa. Cuando llegó a Worms, una enorme muchedumbre se agolpó a las puertas de la ciudad para darle la bienvenida. La agitación era intensa, y de en medio del gentío se elevó una voz quejumbrosa que cantaba una endecha fúnebre, como tratando de avisar a Lutero de la suerte que le estaba reservada, pero él dijo: Dios será mi defensa. Los papistas no creían que Lutero realmente se atrevería a aparecer en Worms, y su llegada los llenó de consternación. El emperador citó inmediatamente a sus consejeros para acordar lo que debía hacerse. Uno de los obispos, fanático papista, declaró: mucho tiempo hace que nos hemos consultado sobre este asunto, que su majestad imperial se deshaga pronto de ese hombre. ¿No hizo quemar Segismundo a Juan Hus? Nadie está obligado a conceder ni a respetar un salvoconducto dado a un hereje. El emperador dijo: no, debemos mantener nuestra promesa. Por consiguiente, se decidió que el reformador sería oído. Al día siguiente de su llegada, Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. Todas las calles estaban obstruidas por el gentío que se agolpaba en todas partes, curioso por conocer al monje que se había atrevido a resistir la autoridad del Papa. En el momento en que entraba en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: frailecito, frailecito, haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa, si estás convencido de ello, avanza en el nombre de Dios y nada temas. Dios no te abandonará. Al fin, Lutero estaba ante el concilio. El emperador ocupaba el trono. Estaba rodeado por los más ilustres personajes del imperio. Esta comparecencia ya era un triunfo manifiesto sobre el papado. El papa había condenado al hombre, pero él se hallaba ante un tribunal que, por este mismo acto, se colocaba sobre el papa. El papa había puesto al reformador bajo entredicho y expulsado de toda sociedad humana,
Sin embargo, se lo había convocado en términos honrosos e introducido ante la más augusta asamblea del universo. El Papa le había impuesto silencio perpetuo. Ahora él iba a hablar ante miles de atentos oyentes reunidos de las regiones más remotas de la cristiandad. Así, por medio de Lutero, se había efectuado una revolución inmensa. Roma ya descendía de su trono, y era la palabra de un fraile la que provocaba esa humillación. Al verse ante tan augusta y calificada asamblea, el reformador de humilde cuna pareció cohibido y avergonzado. Algunos de los príncipes, al observar su emoción, se acercaron a él y uno de ellos le dijo al oído: «No temas a los que matan el cuerpo, pero son incapaces de matar el alma». Otro añadió: «Cuando sean llevados ante gobernantes y reyes por mi causa, se les dará, por medio del Espíritu de vuestro Padre, lo que han de decir». Así fueron recordadas las palabras de Cristo por los grandes de la tierra para fortalecer a su siervo en la hora de la prueba. Lutero fue conducido hasta un lugar situado frente al trono del emperador. Entonces, un oficial imperial se puso en pie y, al señalar una colección de los escritos de Lutero, exigió que el reformador contestase a dos preguntas: si reconocía esas obras como suyas y si estaba dispuesto a retractarse del contenido de ellas. Entonces Lutero dijo: «Tocante a la segunda pregunta, y al ver que concierne a la fe y a la salvación de las almas, en la que se halla involucrada la palabra de Dios, el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra, obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión. Podría afirmar menos de lo que demanda la circunstancia, o más de lo que exige la verdad, y así pecar contra este aserto de Cristo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por esta razón, suplico a su Majestad Imperial, con toda humildad, me conceda tiempo para que yo pueda responder sin ofender la palabra de Dios». Lutero obró sabiamente al hacer ese pedido. Su proceder convenció a la asamblea de que él no actuaba movido por la pasión o el impulso. Esa calma y autocontrol, inesperados en alguien que se había mostrado osado e intransigente, se sumó a su poder y lo capacitó para después contestar con una prudencia, una firmeza, una sabiduría y una dignidad que sorprendería y desanimaría a sus adversarios y que reprendería su malicia y su orgullo. Al día siguiente debía comparecer para dar su respuesta final. Una sapientísima providencia había permitido que Lutero no apreciase debidamente el peligro que lo amenazaba, para que no confiara en su propia fuerza y embistiera con temeridad y presunción. Sin embargo, no era el temor al sufrimiento personal, ni el pavor a la tortura o a la muerte lo que le abrumaba con su terror. Había llegado a la crisis y sentía su incapacidad para enfrentarla. Temía que por su debilidad la causa de la verdad se malograra. No suplicaba ante Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. Con su mente cimentada en Dios, Lutero se preparó para la lucha que lo aguardaba. Meditó un plan de defensa, examinó pasajes de sus propios escritos y sacó pruebas de las Santas Escrituras para sustentar sus proposiciones. Luego juró permanecer fiel al Evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su testimonio con su sangre. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.